Muy buenos días, bienvenidos a todos. Estamos en el webinar Quimobásicos. Eh, el día de hoy nos acompañan el ingeniero Nelson Gómez y el licenciado Andrés Flores. El ingeniero Nelson es encargado de servicio técnico de Honeywell y el licenciado Andrés se encarga de servicio técnico en Quimobásicos. Ellos nos van a estar hablando del tema de los sustitutos del R22 y 404A en refrigeración comercial, manejo y aplicación del R448A, mejor conocido como Solstice N40, el cual es un desarrollo de Honeywell, nuestra joint venture. Les comento que esta transmisión está en simultáneo en Facebook Live y en Zoom. O sea que si llegan a tener algún detalle con su transmisión de Zoom, pueden conectarse también en Facebook o volver a conectarse en el enlace. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, cedo la palabra a Andrés y a Nelson. Bueno, pues muy buenos días, queridos amigos. Muchas gracias por acompañarnos en este octavo ya webinar. Agradecemos infinitamente su tiempo, el tiempo que nos dedican. Sabemos que, por ejemplo, acá en la zona de México, pues es el verano. Estamos iniciando en los calores, hay mucho trabajo, bendito sea Dios. Entonces, pues más agradecidos estamos con ustedes por regalarnos estos momentos para platicarles un poquito sobre los avances que hay en este apasionante mundo de la refrigeración y el aire acondicionado. En esta ocasión, pues seguimos la agenda que normalmente hemos estado manejando en los últimos meses, que es la introducción a Quimobásicos, a Honeywell. Vamos a hablar un poquito de los sustitutos de 22 y 404A, a pesar de que ya lo hemos estado manejando en webinars anteriores. En esta ocasión vamos a seguir la misma temática y es una continuación de nuestro webinar anterior, donde empezamos a revisar y analizar los dispositivos con los que están constituidos un ciclo de refrigeración. Si se recuerdan ustedes, en el webinar anterior hablamos del compresor y la válvula de expansión, todo relacionado a uno de los sustitutos tanto del 22 como del 404A, que fue el 407F. En esta ocasión nos vamos a enfocar un poco a hablar sobre el Solstice N40 y al ciclo de refrigeración en la parte número 2, donde vamos a revisar ahora otros dos dispositivos como son el evaporador y el condensador. Nos estamos utilizando estos refrigerantes de nueva generación para poder ir involucrándonos más en su funcionamiento y en entender un poco cómo se manejan estos refrigerantes en el ciclo de la refrigeración. Adelante, Fabián. Sí. Bueno, como tradicionalmente iniciamos nuestros webinars, pues es hacer la presentación de nuestra compañía, de nuestras compañías, donde el ingeniero Nelson nos acompaña por Honeywell. Comentarles que nacimos en 1961, estamos celebrando nuestro 60 aniversario de presencia aquí en México. Es resultado de la visión del grupo CITSA, con una alianza estratégica desde inicio con Honeywell. Y bueno, las dos compañías en este segmento que estamos involucrados, pues nos enfocamos en la fabricación y comercialización de los gases refrigerantes bajo la marca Genetron y ahora bajo nuestra marca Solstice. Adelante, Fabián. Atendemos el mercado mexicano, Centro, Sudamérica y el Caribe. Aprovecho para agradecer a todos nuestros amigos que nos acompañan de estas zonas, proveyéndole la línea más completa de productos envasados o a granel, incluyendo pues toda la gama que hemos estado platicando a través de estos webinars, de los que son los HCFC, los HFCs y los HFOs. Contamos con una muy extensa red de distribuidores. Solo en México tenemos más de 500 puntos de venta a lo largo de toda la República Mexicana, por lo que llegamos a todos los rincones de nuestro querido país y también podemos llegar a todos los países hermanos de Centro, Sur y el Caribe.
Muy bien, gracias Andrés ahí, gracias Fabián, gracias a todos por conectarse. Yo soy Nelson Gómez y soy de Honeywell y aquí un poquito sobre la compañía. Honeywell es una compañía americana que está dividida en cuatro estructuras principales. La primera es de aeroespacial, donde tenemos las soluciones de automatización y control para aviones y también controles de vuelo. Hay una serie de tecnologías muy interesantes ahí. Todo lo que toca el tema de automatización y control de un avión, Honeywell tienes como producto para proveer, ¿verdad? Tenemos también ahí la estructura de automatización de edificios, donde vienen desde las cámaras de seguridad, detección de temperatura, controles de aire acondicionado, ascensores, detecciones de fuego, seguridad, todo que toca el tema de automatización de edificios, también es parte de nuestro portafolio, ¿verdad? La tercera estructura, que es lo que llamamos ahí de seguridad y productividad, son soluciones para la industria como un todo. Entonces vemos ahí, por ejemplo, esta foto es un centro de distribución de Amazon en Estados Unidos, que es todo automatizado con soluciones de Honeywell. Y en términos de seguridad tenemos ahí todo que toca el tema de protección individual. Entonces, gafas, cascos, botas, todos estos componentes ahí, cubrebocas, tenemos también en nuestro portafolio. Y la cuarta estructura es básicamente lo que toca el tema de automatización y tecnologías para la industria química, donde estamos ahí nosotros con los refrigerantes, ¿verdad? Para que ustedes tengan una referencia, 60% de toda la gasolina y diésel refinado en el mundo es hecho con tecnologías a nivel de control o de productividad. Y una de las líneas es justamente los productos basados en flúor, donde vamos ahí a los agentes de soplado para espumas y poliuretanos, los refrigerantes, solventes también, aerosoles y propelentes ahí, ¿verdad? Entonces es una compañía muy enfocada en tecnología y también muy enfocada en México, ¿verdad? Para que ustedes sepan ahí, tenemos más de 12,000 empleados en México. Entonces es un país, una cultura muy interesante, muy importante para nosotros, ¿verdad? Adelante, Fabián. Gracias, Nelson. Pues muy interesante. Bueno, vamos a iniciar ya este webinar sobre dándole seguimiento a este caminar que hemos estado teniendo a través del tiempo, a través de estos ya 8 meses que hemos estado con ustedes, platicándoles y tratándoles de compartir lo que existe dentro del área de la refrigeración y el aire acondicionado, particularmente en el tema de los refrigerantes, dado que nuestro objetivo siempre ha sido que ustedes puedan tener herramientas para tomar las mejores decisiones a la hora de estar inmersos en estos cambios que tan pues vertiginosos que se han presentado en estos últimos años, ¿no? Donde ha existido una gran confusión en algunos casos, ¿no? En otros no tanto, pero hay algunos segmentos donde hay que tener ciertas herramientas y conocimientos para poder tomar las mejores decisiones y darle una seguridad a nuestros clientes para poder pues asegurar el éxito de todos estos cambios, ¿sí? Como les hemos compartido anteriormente, existe una gran cantidad de refrigerantes y más que van a seguir surgiendo debido pues, a las diferentes necesidades que se han estado presentando por los diferentes variables que influyen en eso, como lo hemos estado platicando, que es la seguridad, el medio ambiente, la eficiencia, la misma tecnología, el precio. O sea, existen una serie de variables que han impactado muy fuerte en este tipo de refrigerantes, los que hacen buscar a todos ustedes como usuarios finales de los refrigerantes y de los equipos en general, pues las mejores opciones para sus clientes, ya sea por el precio, ya sea por regulaciones del país, ya sea por convicción del mismo usuario. Y bueno, nosotros en esta ocasión, continuando el webinar anterior, pues hemos utilizado estos dos refrigerantes de nueva generación para
pues mostrarles a ustedes los diferentes componentes del ciclo de la refrigeración y ver cómo se comportan, ¿no? Y que ustedes puedan acceder a ese conocimiento, a esa inquietud por seguirle buscando más, ¿sí? Y como les platicaba, bueno, en los webinars anteriores utilizamos el 407F y actualmente en este vamos a utilizar el 448A, que es el Solstice N40 para, utilizarlo como un ejemplo de cómo se comportaría dentro de esos sistemas. La teoría es la misma, simplemente es el manejo, las condiciones, las características de cada uno de ellos las que nos van a dar una idea de qué controles vamos a necesitar, de qué herramientas vamos a necesitar, de qué conocimientos debemos de tener para lograr eficiencia y capacidad, ¿sí? Dentro de mis equipos, que es lo que más nos interesa para poder lograr las condiciones correctas de operación. Adelante, Fabián, por favor. Bueno, aquí vamos a tocar otra vez un poquito lo que son los diferentes posibilidades de sustitutos para el R22 y para el R404A. Cada uno de estos sustitutos depende de la aplicación en la cual nosotros estemos utilizando. Particularmente nos vamos a enfocar en esta ocasión a la refrigeración comercial, entendiendo que el R22 es su sustituto dentro del aire acondicionado, que es uno de los más extendidos dentro de estos medios, pues es el 410A ya como un sustituto definitivo y el 407C que pudiera ser utilizado como retrofit, o el 422D que son como retrofit. Lo que ya hemos también platicado anteriormente, pues es que desafortunadamente todos estos sustitutos son mezclas zeotrópicas, lo que nos lleva a un manejo particular, como es cargarlo por el líquido, tener precauciones a la hora de revisar las fugas, a la hora de setear las variables de control como temperatura y presión dentro de los equipos, que eso lo va a tocar el ingeniero Nelson, y la familia a la cual pertenecen, que nos da una idea de cuál es la afectación al medio ambiente en caso de tener emisiones hacia allá, ¿verdad? Y el uso en que, como les platicaba, la aplicación que particularmente tienen cada uno de ellos. Aquí les mostramos en esta tabla los componentes que contienen cada uno de ellos, cada uno de los mezclas que estamos utilizando como sustitutos. El número ASRAE, que ya también lo hemos compartido con ustedes, que ese número es el que es universalmente conocido a nivel de todo el mundo. El nombre comercial pues puede cambiar dependiendo del que lo comercializa, pero el número ASRAE ese no cambia. Debemos de estar bien atentos a que todos los cilindros, todos los empaques que nosotros manejamos nos muestren el número ASRAE para asegurarnos que efectivamente estamos adquiriendo la mezcla que nosotros estamos necesitando para la aplicación correcta, ¿no? El GWP, que también es uno de los puntos interesantes a tratar aquí, bueno, pues es el grado de afectación al medio ambiente. Ahorita es el que nos está marcando pautas para poder decidir también por cuál nos podemos ir también en función, claro, por supuesto, del equipo que sea, etcétera, etcétera. Pero entre más bajo sea el GWP, pues mejor lo podemos estar más confiables en utilizarlo. Sí, vemos ahí, por ejemplo, que el N40 tiene un GWP de 1273, ya es un compuesto que es amigable al medio ambiente. Hay con GWP más bajos, pero de acuerdo a las necesidades sería la mejor opción por el momento. Está el Performance LT, que también es muy buen refrigerante y tiene muchas ventajas. El 404, vemos que ya tiene un poquito más de GWP, lo que nos lleva a precisamente a esta charla, ¿no? A ver las posibilidades de poco a poco irlo sustituyendo de acuerdo a las necesidades de cada país, y a las regulaciones y a lo que platiqué hace un momento. El 407C y el 422D. Esos
son muy buenos sustitutos, están aprobados, no tienen por el momento ningún problema ni de operaciones ni ambientales. Entonces, esos son los que estamos poniendo sobre la mesa para que ustedes, en función de los equipos con los cuales se van a enfrentar, puedan tomar las mejores decisiones de cambio. Irse por el 407F como sustituto de 22 o irse directamente al N40 en el caso de refrigeración comercial. Adelante, Fabián. Estas son las variables operativas que nosotros debemos de tener bien clara a la hora de poder decidir también y de poder manejar mejor nuestros refrigerantes, como lo vamos a ver ahorita con el ingeniero Nelson. Tenemos que tener bien claro que tenemos que utilizar nuestra tablita. Para eso es una herramienta que debemos de tener a la mano siempre para poder revisar las diferentes condiciones a las cuales está trabajando mi equipo, ¿sí? Para generar la línea base en un momento de un retrofit, cómo estoy ahorita y cómo voy a estar después, ¿sí? Entendiendo cuál es el gas que tengo original y a cuál voy a cambiar. Y tengo que considerar el punto de burbuja, el punto de rocío. Debemos de revisar que tenemos que utilizar en algunas ocasiones la temperatura promedio para poder hacer el cálculo del sobreenfriamiento y del sobrecalentamiento. Y también esta tablita nos puede dar una idea del deslizamiento. Del deslizamiento también de qué tanto me puede afectar una fuga. Eso ya lo hemos tratado en webinar anteriores. Con toda confianza pueden irlos revisando. Están en los portales de Quimobásicos o en YouTube. Los pueden buscar en Facebook. Ya hemos tratado muy bien estos temas, pero queremos seguirlo siempre manejando para que poco a poco todos podamos ir manejando estos conceptos de una manera clara y poder ayudarnos a lograr eficientizar nuestros equipos y tener mejores buenas prácticas de refrigeración. Adelante, Fabio. Sí, los webinars que menciona Andrés están en YouTube. Los pueden buscar como Quimobásicos, el canal de Quimobásicos en YouTube, y ahí están. De hecho, los 7 ya los subimos ahí y este octavo lo subiremos de aquí al lunes. Ok, continuamos. Gracias. Una parte muy importante que también nos da esta información que podemos acceder en las diferentes plataformas o en diferentes formas es cómo cargar los refrigerantes. Como les compartía, son mezclas zeotrópicas que tienen condiciones muy particulares y tenemos que siempre cargar o recuperar el refrigerante por el líquido, ¿sí? Porque si nosotros lo cargamos por el vapor, pudiéramos causar fraccionamiento, además de que nosotros como fabricantes lo que certificamos la composición, la proporción de la composición es en el líquido, siempre en el líquido, porque en este tipo de mezclas zeotrópicas las composiciones son diferentes en el vapor y en el líquido. Lo que Quimobásicos y Honeywell certifica es el análisis del líquido, la proporción que existe en el líquido. Entonces es bien importante que nosotros sepamos que al ver el 400, cargar por el líquido y revisar las indicaciones que tienen los tanques sobre las flechitas de hacia dónde está el líquido y hacia dónde es el vapor, porque ya no es muy común, pero ocasionalmente pudiéramos encontrar algún tanque que tiene un tubo buzo. No sé, en algunas partes, incluso aquí en México, se les conoce de manera diferente, DIPAP, tubo buzo, de diferentes maneras, pero es el tubo que va hacia el fondo del tanque y entonces pensamos que estamos extrayendo líquido y al voltearlo lo que estamos sacando es vapor y entonces podemos tener algunas dificultades técnicas. Adelante, Fabián, por favor. Bueno, ya para antes darle el paso a la parte más técnica del ingeniero Nelson, pues nada más comentarles que el Solstice N40, reiterando que es una mezcla zeotrópica desarrollada para servir como reemplazo tanto del 404A como del 22 y en nuevas instalaciones de supermercados, teniendo una excelente combinación entre bajo GWP y una alta eficiencia energética. ¿Sí? Excelente opción. Como les decía, 68% menor que el 404A, no tiene flamabilidad
Es excelente para baja y alta temperatura en sistemas de supermercados, vending y otros similares. Aquí estamos hablando de cuartos fríos, de cualquier supermercados, tiendas de conveniencia, todo ese tipo de segmento, toda esa gama de usos puede servir perfectamente bien este 448A. Entonces invitamos a todos los que están manejando este tipo de instalaciones a que revisen toda la información técnica que van a encontrar en las plataformas de Honeywell y de Quimo Básicos para que empezar a trabajar en esto, porque los cambios se están generando dentro de este segmento. Adelante, Fabián, por favor. Bueno, y invitarlos también a seguir dando seguimiento a esta, valga la redundancia, a todo lo técnico, ¿no? A esta parte técnica donde revisamos el tipo de refrigerante que es, la fórmula, la familia, si tiene potencial de afectación al ozono, si tiene potencial de calentamiento, si es inflamable, revisar la temperatura de ebullición, la apariencia, el olor, todo lo de seguridad. Los invitamos a revisar todos estos datos que vienen tanto en las fichas técnicas como en las hojas de seguridad que se encuentran en nuestras plataformas de Honeywell y de Quimo Básicos, y reiterarles que cumplen con todos los requerimientos de la normatividad oficial armonizada. Ya están perfectamente actualizadas. Entonces tengan la confianza de que para alguna auditoría que tenga alguna de las compañías que ustedes les dan servicio o sobre todo en este caso que estamos particular, que estamos hablando de supermercados, de tiendas de conveniencia, etcétera, etcétera. Y entonces podemos con toda confianza presentar esta información. Adelante, Fabio. Bueno, gracias de ahí, Andrés, por, por la introducción. Ahorita empezamos a tocar un poquito el lado más técnico de los refrigerantes, incluso del 448 ahí. Entonces, primero un comparativo muy sencillo ahí con las dos soluciones más utilizadas ahí en México, que son básicamente el R22 y el 404. El R22, sin embargo, ya casi no se utiliza en equipos nuevos, pero sigues con una gran base instalada de equipos con R22. El 404 sí sigues con una solución de equipos nuevos y también ya tienes una base instalada muy grande. Y ahí vemos el Solstice N40, que es el 448A. En términos de diferencias importantes, las que vemos ahí es que el R22 es un HCFC, entonces es un refrigerante que tienes no solamente cloro en su composición, pero también es un refrigerante que vas a promover daños a la capa de ozono. Justamente de ahí que vienes la razón más importante por detrás de su salida del mercado y de por qué ahí empezó antes de todos a hacer de los productos quitados, ¿verdad? Entonces, todos los HCFCs, también el 141B, también estas de salida y otros similares también ya todos se fueron quitados, justamente porque tienes ahí el ODP, que es básicamente el daño a la capa de ozono. Y también vemos un punto muy importante, que es la característica de seguridad A1, que son todos no tóxicos, sino inflamables. Esto es muy importante cuando hablamos, perdón, cuando hablamos en el sentido de convertir sistemas existentes. Porque si tú tienes una central de refrigeración, un equipo que se fue creado, desarrollado e instalado para una sustancia que no es tóxica y no es inflamable, esto significa que tu equipo no tienes componentes de seguridad para manejar productos inflamables o tóxicos. Entonces, de una manera muy sencilla, tú no puedes tener tú tienes, por ejemplo, en su heladera doméstica productos con R600, con isobutano, pero tú no puedes pegar
tomar ahí tu central de refrigeración en un supermercado, quitar el R22 y poner 300 kilos de butano, ¿verdad? Esto porque tú no tienes los componentes de seguridad necesarios. Entonces, el grande punto es, para que tú conviertas sistemas existentes de una manera sencilla, segura y eficiente, tú tienes que utilizar refrigerantes A1. Entonces, el N40, el 448, sin embargo, es el refrigerante A1 con más bajo GWP del mercado para aplicaciones en refrigeración. Tú tienes algunos un poquito más reducidos, son para aire acondicionados o para chillers, para que tú puedas alcanzar temperaturas de congelación, temperaturas de refrigeración de sistemas grandes. Este refrigerante que estás ahí es la solución de más bajo impacto, ¿verdad? Y vemos también la cuestión del aceite, que es muy importante. El R22, ahí manejas el aceite mineral, pero los HFCs como un todo van a manejar solamente aceites sintéticos, en especial el poliéster. Tenemos en el mercado, como el caso del 422D, algunas mezclas de HFCs que tienes unos 3% de hidrocarburos para permitir el manejo de aceites minerales. Pero sin embargo, este es un poco más enfocado en sistemas de un poco más chicos. Cuando tú tienes temperaturas muy bajas o tuberías muy largas y todo, es un riesgo ahí que tú no tengas una mezcla muy buena entre el aceite y el refrigerante. Entonces, se sugiere ahí, si es un sistema grande a convertir, ya pases a aceite sintético, incluso te vas a brindar otras ventajas, como el aceite sintético es un poquito más ácido, vas a limpiar sus tuberías, sacar los residuos ahí de aceite mineral, garantizar un sistema un poco más limpio y más funcional, ¿verdad? Un punto interesante que siempre nos preguntan son sobre las presiones de trabajo. Entonces, son todas diferentes, pero todas muy similares, ¿verdad? Entonces, vemos ahí que el 404 tienes una presión más alta que el R22 en todos los niveles. El N40 se queda un poquito en el medio del camino entre 22 y 404. Entonces, ustedes van a ver ahí, cuando el sistema estuviera trabajando, es importante buscar estos puntos correctos para garantizar las temperaturas que tú necesitas en sus productos, ¿verdad? Entonces, si tú estás hoy partiendo de un sistema de R22 y vas a convertirlo a 448, entonces tú vas a tener que subir un poquito las presiones de trabajo, tanto de baja cuanto de alta. Y si tú, pero si tú estás con el 404 y vas al 448, tú vas a reducir un poquito las dos presiones, ¿verdad? Entonces, ahí como Andrés comentabas, con las tablas de presión y temperatura, tú tienes ahí muy claramente cuáles que son los puntos ideales de ajuste y claro, estamos aquí para apoyarlo también si necesitas ahí alguna cosa, ¿verdad? Adelante, Fabián, por favor. Bueno, aquí ya profundizando un poquito más, esto es una introducción para empezarmos a hablar de los intercambiadores de calor manejando a mezclas, ¿verdad? Aquí es básicamente un ciclo tradicional de refrigeración. Entonces tenemos ahí el compresor que llevas el refrigerante de un vapor frío hasta un gas caliente en alta presión y en alta temperatura, con su enfoque principal de que el refrigerante debe estar más caliente que el ambiente externo para que tú alcances rechazar calor para fuera del sistema. Entonces tú vas a tener el aire externo en contacto con este refrigerante muy caliente, el refrigerante se resfrías y el aire externo se calienta, ¿verdad? Que es el papel justamente del condensador. Después tú vas a tener la válvula de expansión, que fuimos al detalle de la válvula de expansión en nuestro último webinar. Si ustedes tienen alguna duda ahí, pueden buscar a los videos donde explicamos este proceso de reducción de presión y consecuente reducción de temperatura hasta que tú vas a entrar en el evaporador y haces el proceso contrario del condensador. Entonces, tú vas a tener el refrigerante frío en contacto con el aire caliente vas a enfriar y el refrigerante vas a calentarse y después retomamos el ciclo en el compresor, ¿verdad? Adelante, Fabián, por favor. Aquí ya vemos un poquito más el detalle técnico
y con los números de cómo funciona este proceso, una mezcla con deslizamiento. Entonces, si vamos al condensador, tenemos ahí en la salida del compresor el refrigerante en este nivel de unos 100 grados, 110 grados Celsius, algunos casos un poquito más alto, un poquito más bajo, depende del refrigerante y del punto de trabajo del sistema. Aquí el 448 con un sistema de DC9 negativos, DC7 negativos, debes estar en este nivel de unos 110, 115. Estos 110 van a alcanzar el condensador va a enfriar este gas hasta que alcances el punto de cambio de fase, que aquí estamos hablando de 38 grados Celsius. Entonces, en una presión de alta de 220 libras, el 448 empiezas a condensarse en 38 grados Celsius. Y este proceso de cambio de fases vas a seguir junto con una reducción de temperatura. Entonces, tú vas a concluir el proceso de condensación en 34 grados Celsius y es donde tú alcanzas el límite de la campana de la diagrama de Molière. Entonces, el proceso de condensación va justamente a pasar de 38 a 34 grados Celsius y tú tienes una temperatura promedia en su condensador de 36. Entonces, y después tienes ahí unos 2, 3 grados adicionales de subenfriamiento, que es donde tú alcanzas a la temperatura del líquido de unos 31 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí el proceso de condensación del cambio de fases con temperatura cambiable, ¿verdad? Después de la expansión, que es la reducción de presión, donde tú entras una vez más en la campana de cambio de fases, vamos al proceso de evaporación donde tú tienes el refrigerante ahí a 28 libras. A 28 libras, el proceso de evaporación vas a empezar a unos 21 o 22 grados negativos, que es el límite de la campana, pero esto no interesa para nosotros, ¿verdad? Lo que interesa para nosotros es la temperatura inicial del refrigerante. El refrigerante ahí en 28 libras con este proceso de expansión, estás empezando la evaporación con 19 grados negativos. Y ahí el evaporador vas a crear este contacto con el aire caliente dentro de su cámara, de su mueble, de su vitrina. Y este aire va a enfriarse porque su calor está siendo enviado para el refrigerante. Y el refrigerante está absorbiendo este calor y calentándose. Entonces el proceso de evaporación vas a empezar ahí a unos 19 negativos y vas a concluirse en 15 grados negativos. Entonces tú tienes un promedio en su evaporadora de 17 grados negativos, una conclusión a 15. Y de ahí tú tienes el sobrecalentamiento, unos 4 o 5 grados. Entonces tú vas a salir del evaporador con 10 negativos. Pero esta tubería fría sigues hasta el compresor, donde vas a ganar algunos grados más por absorción del ambiente caliente y puedes alcanzar la entrada del compresor a 0 grados. Estos son lo que llamamos de sobrecalentamiento útil, que es lo que pasa dentro del evaporador. El sobrecalentamiento total, que es de la salida del evaporador hasta la entrada del compresor. Entonces, de ahí los puntos importantes, que son, por ejemplo, si tú tienes un sistema de 404, hoy tú tienes un evaporador manejando desde 7 grados negativos y tú quieres que su sistema con 448 sigas con 17 grados negativos. Entonces tú tienes que ir a la tabla de presión y temperatura del 448, buscar este valor promedio de 17 negativos, tomar la presión como referencia y ajustar tu sistema, ¿verdad? Adelante, Fabián, por favor. Entonces, revisando un poquito cómo funcionan las cuentas ahí dentro del condensador, ¿verdad? Aquí ustedes ven un comparativo de las presiones y temperaturas del 22, del 404 y del N40. Incluso les pido perdón porque acabo de ver un error. Las temperaturas de 404 están en Fahrenheit y las de 22 y N40 están en Celsius. Perdón, ahí fue un error mío hacer esta tabla, pero el más importante que vemos es, tú tienes el sistema trabajando hoy en una determinada presión y temperatura, ¿verdad? Y quieres mantener el sistema estable con el nuevo refrigerante.
Entonces, la idea es justamente esta. Comparando ahí con el R22, que se queda un poquito más sencillo. Si hoy tu sistema tienes 200 libras de presión de alta, esto significa que tienes una temperatura de rocío con R22 de 38 grados. Si quieres mantener los mismos 38 grados con el Solstice N40, tienes que manejar 220 libras para que tú tengas los mismos 38 grados de rocío. Pero la intención es justamente que tú vas a manejar por temperaturas promedias, entonces tú vas a encontrar el punto de presión correcto para mantener ahí. Y el cálculo de subenfriamiento con una mezcla es muy similar. La única diferencia es que tú tienes que utilizar la temperatura de burbuja, la temperatura más fría, para garantizar que todo el proceso de condensación ya se concluyó. Creo que justamente la lógica más sencilla es esta, ¿verdad? Tú empiezas a condensar en una temperatura más caliente y concluyes en una temperatura más fría. Entonces, siempre que vas a calcular el subenfriamiento, tomas la temperatura más fría de la tabla, que es la temperatura de burbuja. Y ahí vemos el ejemplo. A 200 libras de presión, tú tienes una temperatura de burbuja de 30.4 grados Celsius. Con su sensor de temperatura, tú vas a la línea de líquido y ves que estás a 26 grados Celsius. Entonces, si tienes 30.4 de temperatura de saturación, 26 de temperatura de líquido, tú tienes un subenfriamiento de 4.4. O sea, el refrigerante ya está 4.4 grados más frío do que la temperatura de conclusión de condensación. O sea, está perfecto el sistema, el condensador está bien ajustado y funcionando bien, ¿verdad? Adelante, Fabián, por favor. En el evaporador tenemos una lógica muy similar en que tú vas a garantizar que todo el refrigerante ya se calentó es suficiente, la evaporación está concluida y ahí tú tienes la seguridad de que no vas a tener líquido a camino de su compresor porque vas a quebrar el compresor y también garantizar que no tengas vapor demasiado dentro del evaporador porque ahí tú tienes una pérdida de eficiencia de capacidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona ahí la cuenta? Mismo concepto, ¿verdad? Dentro del evaporador tú tienes un proceso de ganancia de calor, el refrigerante está calentándose. Entonces tú sabes que la evaporación va a concluirse con la temperatura más caliente. Entonces, si tenemos ahí el sistema con 20 libras de presión, con el N40, por ejemplo, en 20 libras significa que el proceso de evaporación empieza a 20.6 grados negativos y se concluye con 26.6 grados negativos. Perdón, al revés. Empiezas con 26, empiezas en el más frío y se concluye en el más caliente, que es el 20 grados negativos. Entonces, cuando vas a hacer la cuenta de sobrecalentamiento, tú vas a tomar la presión, 20 libras, tabla de presión y temperatura, 20 libras, significa un rocío de 20.6 negativos. Sensor de temperatura en la línea de succión, después de la evaporadora, tienes 18 grados negativos. Si tú vas a concluir con, con 20.6 y tienes 18, esto significa que tienes ahí 2 grados. Ustedes ven ahí que tienen. Estás malísimo, perdón ahí, ¿verdad? Me da mucha pena de ver el número errado ahí. La temperatura de rocío ahí de 23.6, en verdad la temperatura de serpentín, ¿verdad? Ahí debería ser 20.6. Entonces la formuleta ahí estás con el número errado, ¿verdad? Es 18 y 20.6. Y ahí tú tienes 2 grados de sobrecalentamiento, ¿verdad? Pero el más importante que ustedes tengan el concepto claro con ustedes de que cuando van a calcular el sobrecalentamiento en el sistema, van a tomar siempre la temperatura más caliente de la tabla, que es la conclusión del proceso de rocío, ¿verdad? Y después de ahí, tú vas a tener este valor en la salida de la evaporadora, que es el útil, donde tienes el cambio de fases dentro del serpentín, y una vez más en la entrada del compresor, donde tienes la seguridad del compresor para garantizar porque un sobrecalentamiento muy alto en la entrada del compresor
significa que tú tienes menos capacidad de enfriamiento del motor eléctrico del compresor. Entonces, esto puedes empezar a dañar el propio motor y también las temperaturas de descarga van a subir demasiado, ¿verdad? Adelante, Fabián, por favor. Bueno, creo que uno de los puntos más críticos cuando hablamos de convertir sistemas existentes es que tú vas a tener garantía de seguir con la misma capacidad de refrigeración y también un consumo energético interesante, ¿verdad? Si posible menor lo que el anterior. Entonces tenemos aquí dos simulaciones. Son simulaciones hechas ahí con compresores Copeland discos. Entonces, si tú vas ahí al software de Emerson y simulas los compresores con diferentes refrigerantes, tú debes encontrar esta imagen. Es lo que hicimos, ¿verdad? El primer bloque es de una aplicación de refrigeración en media temperatura. Entonces, sería ahí la parte de un supermercado donde tú tienes ahí las frutas, verduras, donde tienes las temperaturas un poquito más altas, ¿verdad? Lo que hicimos básicamente se fue simular este compresor, un 3DS3, con R22, con 404 y con N40. Y vemos la capacidad neta de refrigeración en la evaporadora. Con R22 es de 113.000 BTUs, con 404 de 112.000 y con el Solstice N40 con 119.5 mil BTUs. O sea, tú tienes una ganancia de capacidad de refrigeración en sus evaporadoras con el mismo compresor. La electricidad, que es el consumo del compresor, con el R22 estaba en 12.9, 404 14.5 y el N40 13.7. Ahí tú me vas a comentar, pero yo veo que la electricidad está más alta. Con el N40 esto no es bueno, ¿verdad? Contra el R22, por ejemplo. Pero, ¿cuál es que es el punto? Tú tienes más capacidad y un poquito más de electricidad. La proporción entre los dos, que es la eficiencia energética, también está más alta, que es el EER, ¿verdad? 9.53. Esto que es el grande, un concepto muy importante que ustedes tienen que tener muy claro. Son tres criterios. El primero, capacidad de refrigeración. ¿Cuánto tu sistema entregas de frío? El segundo, consumo eléctrico. ¿Cuánto vas a tomar de energía para hacer este trabajo? Y el tercero, que es la eficiencia energética, la proporción entre cuánto tú generas de frío y cuánto tú consumes de energía, ¿verdad? No hay sentido, por ejemplo, en tener una electricidad bajísima si tú no tienes frío suficiente. Tanto cuanto también no hay sentido en tener frío demasiado si tú estás con consumo eléctrico muy alto. Entonces es siempre buscar la mejor proporción entre los dos. Cuando vamos al sistema de congelados, que es el segundo bloque, también tenemos un compresor y la simulación y el software de Emerson ahí. Y lo que vemos es de que el 404 tiene una performance muy buena en baja temperatura, en congelación, tanto que ya estás muy pegadito con el N40 y los dos ya un poco distantes del R22, porque justamente la eficiencia más grande del R22 es en la media, ¿verdad? Entonces, cuando comparamos ahí la proporción energética, vemos que tú tienes mínimo unos 10% más de capacidad de refrigeración con el N40 contra el R22 y tienes ahí tal vez unos 3%, 2-3% adicionales contra el 404. Y en términos de electricidad, tú tienes una alza, tanto con 404 cuanto con N40, pero los dos con eficiencia energética más altas que el R22. Esto significa que tú puedes ajustar su sistema. Si tú no necesitas, por ejemplo, de esta capacidad de refrigeración adicional, ok, yo tengo 70.000 disponibles, pero yo solo necesito los 62 anteriores. Entonces tú ajustas su sistema para que vas a apagar más temprano, los compresores van a trabajar un poquito menos y tú sigues con un consumo energético igual o más bajo de lo que tendría anteriormente, ¿verdad? Entonces, claro, esto está muy relacionado sistema a sistema, cada central de refrigeración es única, entonces es muy importante hacer este tipo de análisis
antes de hacer cualquier cambio ahí en tu sistema, ¿verdad? Adelante, Fabián, por favor. Bueno, muchas gracias, Nelson. Excelente. Bueno, ya, queridos amigos, vieron ustedes cómo podemos ir relacionando el ciclo de la refrigeración a este segmento de la refrigeración comercial. Como pueden ustedes ver, tiene muchas variables, es muy complejo. Y bueno, quisimos utilizar ejemplo para poder mostrarles a ustedes todo lo que es en sí el ciclo de la refrigeración. Podríamos haber utilizado un refrigerador doméstico, un automóvil, un mini split. Al fin el ciclo es el mismo, sin embargo, las características son diferentes. O sea, este es uno de los sistemas más complejos que podemos tener. Y así hemos ido avanzando, ¿no? A través de los webinars, yendo de lo simple a lo complejo y a generarles a ustedes esa inquietud por entender cómo funciona un ciclo de la refrigeración en un aire acondicionado, que es el mismo ciclo con condiciones diferentes y con refrigerantes diferentes, ¿no? En esta parte podemos ver que hay muchas oportunidades en la refrigeración comercial, muchas más que en cualquier otro, y también junto con esto está muy cerquita lo que es el aire acondicionado para grandes edificios, ¿no? Para climatizar grandes edificios también tiene su nivel de complejidad. ¿Por qué es tan importante esta parte y podamos entender mejor entre más complejo sea mi sistema? Porque más del 50% del consumo de la energía eléctrica en un supermercado es en los sistemas de refrigeración, ¿sí? La cadena del frío debe ser altamente eficiente y amigable con el medio ambiente, utilizando refrigerantes de muy bajo GWP y mediante las buenas prácticas en el manejo y en el control de los equipos de refrigeración. Esto no solamente lo podemos ver en la refrigeración comercial, amigos, también lo podemos ver en nuestra casa, ¿no? Nada más que es mucho más complicado medirlo, y sin embargo, a lo mejor hasta ya nos acostumbramos, ¿no? Les voy a poner, poner un ejemplo, aterrizar lo que les estoy comentando. Simplemente cuando hace demasiado calor y prendemos nuestros climas, ¿cómo se va nuestra facturación de luz o de electricidad? ¿Sí? Se nos dispara considerablemente, ¿no? Pero ya es algo que ya sabemos, ya lo tenemos contemplado, ya decimos, ay, ¿sabes qué? Estaba pagando 100 pesos y ahora voy a pagar 300. Ah, bueno, ya sé que los tengo que pagar, pero ¿serán los 300 un buen número para hacer, pues, pagar esa cantidad de electricidad? O a lo mejor puedo tener unas mejores eficiencias de mis equipos, limpiándolos, dándoles mantenimiento, de acuerdo a las especificaciones del equipo, trabajarlos en cuanto a temperatura, leemos los manuales de la mejor utilización del equipo, limpiamos nuestros filtros, etcétera, etcétera. Eso quizá nos pudiera ayudar. Nosotros no lo contemplamos así muchas veces en nuestras casas, mas sin embargo en estas aplicaciones es muy importante. Es bien importante trabajar de acuerdo a las buenas prácticas de refrigeración. Existen documentos, la Semarnat ha estado trabajando a través de muchos años atrás con personal, con gente experta en el manejo y utilización de los equipos, en hacer información para poderla permear a todos la gente que se dedica a estos trabajos para que hagan cada vez mejor su trabajo. Esta es la intención, amigos, de estos webinars, darles a ustedes esas herramientas y esos conocimientos y esa inquietud. Entendemos que pues es mucha información en poquito tiempo, ¿no? Pero no es esa no es que se aprendan de memoria los números, sino que les genere esa inquietud de buscar la información en los diferentes portales que nosotros les podemos ofrecer para que hagan cada vez mejor su trabajo. Viene situaciones de regulaciones ambientales, de políticas públicas de mejor utilización de la energía eléctrica, de recogimiento, como dice Nelson, nosotros acá le decimos recuperación. Él
En Brasil se le dice recogimiento del refrigerante. Y viene todo eso para que nosotros estemos al pendiente y tengamos pues esa cosquillita, ¿no? De buscarle y de entender mejor cada vez estos equipos y de hacer mejor cada vez nuestro trabajo, ¿no? Profesionalizarlo. Yo creo que es una de las intenciones más importantes de todos los que trabajamos en este medio y de generar este webinar, también de profesionalizar, de que las decisiones que tomen todos ustedes sean de una manera más, más pensada, ¿no? O sea, decir, ay, ¿sabes qué está fallando esta parte? Ah, ¿por qué? No porque, siempre cambiamos esto y funciona, pero ¿por qué lo cambias, no? ¿Por qué estás realizando todos esos movimientos, esas maniobras? ¿Sí? Enseñarle a las personas que cómo trabaja mejor o cómo pudiera trabajar mejor este equipo, porque hay muchas oportunidades, amigos, muchas oportunidades en estos segmentos. Adelante, Fabián. Y bueno, trabajar de una manera, como les reiterando, profesional. O sea, esta no es aquí no es aquí en nuestros países, ni en México, ni en otros países latinoamericanos, ¿verdad? Es en otras partes. Pues no, se los pongo para que no lleguemos a estos extremos, ¿verdad? Trabajar con seguridad. ¿Ustedes creen que estas personas que están haciendo las instalaciones estén trabajando con seguridad, estén trabajando con las buenas prácticas, el condensador todo chueco? O sea, ¿ustedes creen que va a trabajar bien estos equipos? ¿Ustedes creen que en la extrema izquierda todos estos equipos, todos juntos, todos pegados, pudieran ser eficientes dentro de su operación? El técnico que está reparando el refrigerador, utilizando herramientas pues no adecuadas para ese tipo de operaciones, ¿verdad? Vean la cara de la señora de desconfianza. O sea, no provoquemos que nuestros clientes desconfíen de nosotros. Generémosle confianza en nuestro trabajo, generémosle confianza en todo lo que hacemos. Esta es la intención de que ustedes se preparen, tanto de nosotros como de todo lo que está en la red para información. Esta parte, los cables, fíjense, hablaba el ingeniero Nelson de que, pues sí, en realidad existen nuevos refrigerantes con un GWP muy bajo, pero desafortunadamente son inflamables. Hay que tener las condiciones correctas. Si yo tengo un refrigerante inflamable con una instalación de este tipo, yo voy a tener un grave problema, ¿sí? Tenemos que tener todas las herramientas y toda la información necesaria para que nuestro trabajo, la situación ha cambiado, los refrigerantes están cambiando. Ya el trabajar igual, siempre igual, ya no es opción, amigos. Ya tenemos que trabajar de acuerdo a las diferencias que existen. No es lo mismo, igual, se parece, no son sinónimos. O sea, no, lo igual es otro exactamente del mismo número. Lo demás se parece, no es igual. Es muy complicado que te digan, solo quito y pongo. A lo mejor en equipos pequeños funciona, pero en equipos más grandes ya hay que hacerle cambios, hay que revisar válvulas de expansión, hay que revisar las condiciones de operación que tengo en este momento, porque como decía el ingeniero Nelson, perdón, cada equipo es individual, tiene su huella digital, le han movido, le han cambiado, le han puesto, entonces tenemos que revisarlo. Esa es la intención de estos webinars, ¿sí? Y bueno, esta es, yo creo que ya estamos sobre el tiempo, ¿no, Fabián? Sí, tenemos unos 5 minutos todavía. Bueno, pues, podemos darle paso a las preguntas de todos ustedes, lo que podamos contestarle, Sí. y si no, estamos a sus órdenes, hemos respondido, nos han favorecido muchos en enviarnos en enviarnos sus preguntas a través del correo, a través de los diferentes medios, y pues hemos tratado de responderles. Sí, la duda casi siempre es cuándo es el siguiente webinar. Es el 25 de junio. Pueden usar sus celulares para escanear este código y entrarán a la inscripción. Y de cualquier modo lo vamos a estar difundiendo, al igual que hemos estado difundiendo la de este webinar. Entre las preguntas tenemos
si se puede sustituir el 22 con N40 en chiller de 50 a 100 toneladas y qué beneficios tiene. Sí, bueno, esto es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Les comento que el 448 por veces no se utiliza tanto en aire acondicionado porque alcanzas ahí algunas presiones de trabajo un poquito más altas y puedes generar alguna carga adicional al compresor. Entonces, el más importante sería ahí hacer una evaluación del compresor para chequearse, puedes recibir el N40, ¿verdad? Sin embargo, en términos de eficiencia, creo yo que tú tendrías una reducción de consumo energético, ¿verdad? Pero te pido por favor ahí, comparta con nosotros el detalle ahí, las etiquetas, el modelo de compresor y todo, y podemos evaluarlos juntos ahí para chequear la viabilidad técnica de hacer estos cambios, ¿verdad? Ok, y nos preguntaban también si de 22 a N40 se requerirían ajustes a la válvula de expansión. Sí, por veces se recomienda que lo hagas porque tú tienes tanto una diferencia de capacidad cuanto de presiones de trabajo. Entonces, sin embargo, son muy similares. Las válvulas de R22 alcanzan tranquilamente controlar y manejar el 448. Para que ustedes tengan una referencia, nuestro manual de retrofits comentas que si tú no tienes una válvula específica de 448, que metes ahí la válvula de R22. Entonces, funciona muy bien, pero es importante que tengas espacio para hacer pequeñitos ajustes, creo yo, media vuelta, una vuelta máximo adelante o atrás ahí para reducir, ¿verdad? Ok, muy bien. Y nos comentan que si estos gases refrigerantes tienen compatibilidad con trazadores químicos para detectar fugas o sellar fugas difíciles de detectar por ser microfugas. Sí, sí existen algunos trazadores, son específicos, eso los puedes encontrar en los diferentes, digo, nosotros no manejamos ese tipo de productos, pero en la red, si los googleas ahí, sí lo puedes encontrar. Eh, Trazadores internos es un poquito más complicado de poder, si se pudieran utilizar cuando ya es a última instancia, pero no se recomienda tanto, pero lo puedes encontrar ahí en la red, algunos trazadores de detectores de fuga, sí. Ok, y nos preguntan también si estos gases tienen compatibilidad con agentes de limpieza para sistemas. Interesante, mira que nos dio pie para compartirles el siguiente webinar. En el siguiente webinar precisamente vamos a tocar el tema un poco más profundo, un poco más a detalle del limpiador que nosotros manejamos, que se llama el EcoFlush. El EcoFlush es un HFO de muy bajo GWP, anda del orden del 1, y es un excelente limpiador porque forma parte de la misma familia, entonces no tiene ningún problema ni de compatibilidad con materiales, etcétera, pero lo discutimos, pero sí, tenemos nosotros ese producto que les puede ayudar. Ya está en el mercado, tiene un par de años, un poco más de años. Tenemos en presentaciones tanto de lata como de cilindro no retornable. Ok, nos pregunta Gloria, ¿cuál es el sustituto del 404? Esta pregunta creo que está buena. Nelson, o si quieres. No, por hablar ahí. Gracias, Gloria, por la consulta. Las principales alternativas que tenemos hoy por hoy son justamente el 407F y el 404 y el 448 que cubrimos hoy, ¿verdad? Entonces el 407F es una alternativa un poquito más económica, pero con impacto ambiental un poquito más alto. Y el 448 es una alternativa un poquito más cara, pero con impacto ambiental reducido. Los dos ahí funcionan muy bien como reemplazos. Si tú tienes alguna necesidad específica, algún sistema, alguna instalación que necesitas convertir, por favor,
adelante y con toda confianza en compartir más detalles con nosotros y te apoyamos ahí con los análisis, ¿verdad? Sí, Adicionalmente, también nada más compartir que para termoquines, para equipos de refrigeración en el transporte, también hay otro diferente para esa aplicación, ¿verdad? Que es para sustituir el 404A. Ahí, como les decía, hay una confusión. Ahora, para cada aplicación puede haber un refrigerante particular, ¿no? Entonces aquí, ahí también hay otro refrigerante que les puede ayudar. Lo pueden revisar en las fichas técnicas. Sí, para cualquier consulta adicional que no alcancemos a cubrir aquí o que sea muy específica, tenemos en la pantalla los correos electrónicos de Andrés y de Nelson, andres.flores@sitsa.com y nelson.gomez@honeywell.com. Ok, una última pregunta. Si se llegara a tener una fuga, ¿se pueden rellenar después de corregir la fuga o se necesita reemplazar toda la carga de refrigerante? Supongo que con 448A. Sí, mira, en el caso particular de los ceótropos, tradicionalmente se había comentado hace muchos años que cualquier fuga tendrías que reemplazar. En estos casos, no, tiene mucho que ver la mezcla ceotrópica de la cual estemos hablando. Hay una variable que te ayuda mucho para poder entender esta situación, que es el glide de temperatura. Si el glide es muy pequeño, caso particular del 404A, caso particular del 410A, las fugas tienen una afectación muy pequeña sobre el fraccionamiento de los equipos, del refrigerante. Entonces, sin problema puedes tener una fuga relativamente grande y no te va a generar ningún problema. Cuando el glide es muy grande, sí, ya habría que ver las condiciones a las cuales cuánto fue lo que se perdió. Generalmente ya si ya pierdes más de un 30-40% de refrigerante, ya hay un problema grave. Si pierdes menos de eso, pudieras seguir rellenando en algunas veces este refrigerante, pero hay que monitorear muy bien cómo se te va moviendo ahí. Punto importante ahí, Andrés, perdón, Sí. solo para completar su comentario, 2 puntos creo que son importantes. Uno de que el fraccionamiento también está relacionado con el tipo de fuga, ¿verdad? ¿Dónde Si es? tú Sí. tienes una fuga dentro de los intercambiadores de calor, dentro de evaporadores o dentro del condensador, el riesgo de fraccionamiento es más alto porque tú estás en el momento de cambio de fases. Pero si es una fuga en línea de descarga, línea de líquido, línea de succión con 100% vapor, ahí tú no tienes ningún problema. El refrigerante va a salir completo. Un otro tema importante es de que cuando tú tienes fuga de algún refrigerante vas a hacer una iguala. Es importante tener garantía de que estás poniendo un refrigerante de calidad, porque lo que vimos mucho en algunos casos pasados, fueron clientes que estaban poniendo refrigerantes sin garantía de origen, que vienes con humedad, vienes con contaminantes. Y si tú empiezas a meter agua dentro del sistema, las presiones van a quedarse locas, tú vas a tener incondensables, una pérdida de eficiencia muy grande. Entonces existen algunos temores en el mercado de que hacer igualas con mezclas puedes generar problemas, ¿verdad? Y muchas veces el problema no es porque tú tienes una mezcla, pero porque tú estás metiendo ahí contaminantes y agua dentro del sistema y ahí no tienes cómo tener control, ¿verdad? Pero Hay un webinar anterior que se trató ese tema con un poco más de detalles y si gustan también poder revisarlo. El ingeniero Nelson lo trató con un poco más de detalle, precisamente el punto de dónde se genera la fuga. Es también un punto que nos puede ayudar a determinar si reemplazamos o no. Ok, pues bueno, muchas gracias. Yo creo que con esto concluimos. Algunos de ustedes nos solicitan algunos detalles, algunas dudas muy específicas. Ya les solicitamos su correo electrónico y cualquier duda adicional pueden escribirnos a quimobásicos@citsa.com
y con gusto les vamos a dar seguimiento a sus dudas y a sus comentarios. ¿Ok? Pues bueno, muchas gracias por participar en nuestro webinar. Les agradecemos muchísimo. Y a nombre de Quimo Básicos, pues bueno, los esperamos en el siguiente webinar. Y fue un gusto y un placer poder atenderlos. Excelente. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias. Un saludo que les vaya bien. a todo Nos vemos. México y a todos los que nos escuchan más allá de las fronteras. Mil gracias a todos. Saludos. Sí, Dale. Gracias. Hasta luego. a los que se había quedado con alguna duda o algo, en nuestro canal de Facebook está la grabación ya en vivo de este webinar. Entonces, si quieren repasar algo, lo van a poder ver ahí en Facebook. O el día de mañana o el lunes en YouTube ya va a estar subida en vivo. ¿Ok? Ok, muchísimas Muchas gracias. gracias. Hasta Saludos luego. hasta Perú. Saludos a todos. No sé cómo se activa el micrófono. Saludos. Nos vemos. Saludos a Jalapa. Saludos a todos y muchas gracias. De Tampico también. Saludos a Tampico. Milo, A- a- saludos. A los Amilo. Órale, chavos, gracias. Estuvo muy Órale. buena la plática. Gracias, Saludos. Milo. Saludos desde Guatemala. Saludos a Saludos a Guatemala. Guatemala, a toda la gente bonita de allá. Ecuador.